a tener una entrevista con el ingeniero Alberto Gómez Perazzoli, coordinador del programa de agroecología del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, CEUTA, y con él vamos a estar hablando un poco sobre la organización, lo que hacen en la organización y sobre el tema de los transgénicos, un tema hoy en día bastante polémico. Bueno, hoy tendremos el gusto de hablar con Alberto Gómez, que es el del Centro Uruguayo de Tecnología Apropiada. Centro que fue creado en 1985 con un eslogan que habla de la tecnología apropiada, tecnología para la vida. Interesante la frase. Y se dictan diversos cursos sobre desarrollo sostenible, cambio climático, preparados para nutrición de suelos y plantas, huerta orgánica, la cocina bruja, energía renovable, entre otros. Creo que muchos de los aspectos que involucra esta organización son temas que hemos abordado en los diversos programas de la Proteica y que nos resulta interesante poder contar con la opinión de este agrónomo para seguir profundizando sobre el tema de sobre transgénicos y agrotóxicos, ¿no? Creo que podemos dar una previo a hablar con el señor Gómez, que es quien va a hablar con más autoridad sobre estos temas. Podríamos ir dando la definición de plantas transgénicas que consta en el Codex Alimentarius de 1998 y define a las plantas transgénicas como organismos transgénicos son aquellos los cuales el material genético ha sido alterado a través de métodos de ADN recombinante o por métodos de fusión celular en una forma que no ocurre naturalmente. Toda esa explicación científica, esta definición la va a explicar mejor luego el ingeniero agrónomo. Bueno, los genes que llevan la característica que se quiere transmitir pueden ser de diferente origen, pueden ser plantas, bacterias y animales. Generalmente se toman unos pocos genes de ADN de un organismo y se insertan en el ADN de otro. No existe forma de insertar el paquete de genes en un lugar predeterminado, por lo que la inserción es azarosa. Bueno, todo esto es bastante complicado, creo que va a ser mejor que lo explique el ingeniero nuevo, ¿no? Sí, las distintas corrientes de pensamientos en torno al tema, ¿no? Hay científicos que apoyan este modelo de producción y distintas organizaciones sociales que fundamentan los perjuicios a nivel social en torno a la economía, que atenta contra la soberanía de los pueblos, contra la salud y diversas problemáticas que llevan justamente a que el productor rural sea excluido de su entorno de trabajo, ¿no? Sobre esto y mucho más tendremos el gusto de poder profundizar en el siguiente bloque y bueno, creo que sería interesante. Sí, buenas noches, Sebastián Prates. Sí, el tema de los transgénicos es un tema, uno de los temas polémicos hoy mundialmente y como decía Pablo, de los pequeños productores, cuando están agrupados o suelen tener una organización mínima, suelen ir contra los transgénicos, ¿verdad? Por el tema de la soberanía alimentaria, que uno de los pilares de la soberanía alimentaria es criticar muy fuerte a los transgénicos por el monopolio, por quién tiene o quienes tienen las semillas que después van a vender. Claro, porque se crea una dependencia directa con las empresas transnacionales, ¿verdad? Claro. Los agricultores dependen de comprar esas semillas al precio que dispongan las empresas transnacionales y bueno, y eso genera perjuicios, ¿no? Sí, generalmente los pequeños productores, además de dependencia, se ven perjudicados. Sí, y cómo atenta también contra la biodiversidad. Inclusive en materia de salud debe ser por la utilización de agrotóxicos que están vinculados al tema de los transgénicos. Claro, el tema de los agrotóxicos, es decir, ellos no te venden las semillas solo. Ellos te venden con el agrotóxico. Te venden el paquete Claro, te venden un combo, digamos, claro, ¿no? Donde el agrotóxico cada vez es más potente, elimina todo lo que tiene alrededor. Lo único que no elimina es las semillas que ellos te dan. Claro. Con lo que ha causado, de que después lo vamos a profundizar mucho más, sabemos muy bien la importancia de, por ejemplo, las abejas en la polinización y la importancia de la agricultura de
en cuanto a lo que es las abejas, ¿no? Y tenemos un caso espectacular que pasó en China, que bueno, vayan a preguntar en China cuando empezaron a usar los agrotóxicos, qué pasó con los duraznos al matar con los agrotóxicos a todas las abejas. No hubo más producción de durazno, tuvieron que hacer todo un sistema nuevo de polinización artificial que llevó millones y millones de dólares. Y lo tenían todo gratis porque lo tenían con la naturaleza, ¿no? Y ahora están con eso. Y eso fue por los agrotóxicos, ¿no? Sí, a mí me gustaría profundizar inclusive a ver cuáles son los problemas de salud que genera al ingerir estos productos, si es que hay alguna repercusión en materia de eso, y por qué es que se evita a lo largo de estos años incorporar el tema de que es un producto transgénico en las etiquetas de los productos, ¿no? Exacto, yo creo que sobre es eso... el derecho de cualquier ciudadano poder conocer qué consume. Sí. Tenemos varios casos, ¿no? Para hablar sobre eso, muy polémicos, inclusive internacionales, ¿no? Bueno, lo que dice el señor Alberto Gómez en una entrevista, en un artículo que él escribe, es que ha habido en nuestro país, por ejemplo, tanto a nivel mundial como en nuestro país, un avance en ese sentido, ¿no? Que al principio se utilizaban los transgénicos de una manera casi secreta, de que, a nivel de la población no se conocía esa naturaleza de los alimentos, pero que hoy en día esa posición ha cambiado y, por ejemplo, en Uruguay el ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca se ha manifestado a favor del etiquetado, y algunos jueces también entienden que la ley de consumo, que es la 17.189, obliga a informar al consumidor sobre la presencia de transgénicos en los alimentos, ¿no? Entonces hay como una movida últimamente bastante importante en cuanto a que, solicita saber qué estamos ingiriendo, qué productos, qué contiene lo que ingerimos, qué sustancias y de qué origen. Sí, fundamentalmente lo que alborotó fue la tesis de la polenta, ¿no? Que todas las polentas en un mayor o menor grado tienen algo de transgénicos, ¿verdad? No lo sabía nadie, salió la tesis y salió en todos los diarios, en todos los medios de comunicación. Hay un documental muy famoso que es interesante de ver, que se llama La comida del futuro, se los recomiendo, que habla de la época de creación de este modelo productivo y cómo ha repercutido en el sector en los productores de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ponía la síntesis de que en el mundo había más de 5.000 variedades de papas, sí, más de 7.000 de manzanas, actualmente hay solo 4. Sí, la papa en China fundamentalmente y la manzana en Estados Unidos, que era un gran productor de manzana, ¿verdad? En México el maíz, entre otros. Y cómo el hecho del monocultivo llega de repente a alguna enfermedad y arrasa, liquida con toda la producción, cosa que cuando el sistema existía la biodiversidad, los daños eran menores, ¿no? Porque cada vez que aparece una plaga, eso genera mayor fertilizante, mayor plaguicida, se hacen resistentes y cada vez se necesitan más agrotóxicos para poder combatir. Sí, más potente, ¿no? Bueno, creo que luego de esta introducción sería conveniente pasar a la primera tanda y luego volveremos con el entrevistado. Vamos a repetir a quién tenemos. Hoy en entrevista tenemos Alberto Gómez, que es el coordinador del programa de agroecología del Centro Uruguayo de Tecnología Apropiada, del CEUTA. Comienzo el segundo bloque del programa de la Proteica. Contaremos con la entrevista de Alberto Gómez, coordinador del programa Agroecología del Centro Uruguayo de Tecnología Apropiadas del CEUTA. ¿Lo tenemos en línea ya? Hola Alberto. Hola. Hola, ¿cómo le va? Habla Pablo Iglesias, licenciado en Nutrición. Estamos con Sebastián Prate, otro compañero, colega licenciado en Nutrición, y Bruna Casanova, que es una comunicadora del ARICOM. En primer lugar, agradecerle personalmente la entrevista que nos brindó. Creo que es un honor para todos nosotros poder contar con sus aportes en este programa. Sobre todo una organización que tiene un denominador común, un personaje muy querido por nuestra Universidad de la República, y me refiero específicamente a Rubén Casina, ¿no? Fallecido el año pasado. Es verdad. Creo que Rubén Casina ha marcado en diversas oportunidades la trayectoria de diversos docentes, ni hablar de la generación del 60 de Facultad de Medicina, y es un norte para muchos docentes de que sus aportes
principalmente sustentan lo que es la reforma universitaria, los cambios que estamos tratando de generar en materia de enseñanza. Él, junto a Carrasco y Pablo Calevaro, como José Luis Revelato, son los pilares principales de lo que es la extensión y una forma de enseñar y aprender distinta. Y creo que ustedes han tenido el honor, porque por lo que veía en su página, él fue el director del Ceuta, aparte de que las primeras sesiones de esa organización funcionaron en su altillo, por lo que veía. Claro, fue el fundador en 1985, ¿no? Uh-huh. Y siempre hasta último momento fue el presidente de la fundación. Ya últimamente dejaba hacer a los más jóvenes, como era su característica, pero sí, siempre se daba una vuelta por el Ceuta y bien de cerca también. Bueno, recomendamos la lectura del libro Yo Profesor, que es una bibliografía, una autobiografía sobre lo que él consideraba que debe ser el proceso pedagógico, inclusive relata lo que ha sido el plan de estudio de la década del 70, que es reconocido por todos los profesionales de aquella época que han generado seres humanos y no estas cuestiones que se generan hoy en día por parte de los universitarios que se creen que tienen la verdad. Bueno, entrando a la entrevista que queríamos realizarle, le dejo el espacio a Bruna para que pueda profundizar sobre algunas cuestiones. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. ¿Qué tal? Nosotros estuvimos leyendo un poco del artículo que usted publicó en la página de Ceuta, o uno de ellos, mejor dicho, que se llama Cultivos transgénicos, evaluación de riesgos y manejo de incertidumbre. Uh-huh. Quería hacerle varias preguntas como para que usted hable con libertad con respecto a la legislación cómo ha evolucionado la legislación en el Uruguay principalmente sobre el tema, ¿no? El tema del etiquetado y la moratoria de la liberación comercial de cultivos transgénicos. Y luego lo que me pareció interesante es usted clasifica a los riesgos en tres tipos, digamos, ¿no? Los riesgos que pueden haber sobre la salud, los riesgos que pueden haber sobre el ambiente y tal vez los que vemos más plasmados, ¿no? Lo que es más fácil de ver a veces los riesgos que se ven en la economía del país y de los productores, ¿no? Sobre todo los pequeños productores. Es verdad. Sí, la realidad es que los transgénicos impulsados por el aumento del precio de las materias primas en los últimos años, ¿no? Y con la entrada de nuevos mercados como China, por ejemplo, ¿no? Que están en un proceso de crecimiento de sus economías y son países que tienen, para simplificar, mucha gente y poca tierra y tienen clases medias a su vez que están creciendo y digamos esa gente con mayor poder adquisitivo consume más productos cárnicos, por ejemplo. Pasa de una dieta donde son más importantes los granos a una dieta donde es más importante la producción animal, y la gente tiene que saber que la soja en realidad básicamente es una fuente de nutrientes para hacer raciones para animales. Es decir, no es un grano que vaya actualmente directamente a alimentar a la gente que menos o que más problemas de nutrición tiene, sino que va a alimentar el ganado de otros países que no encuentran en su propia digamos agricultura la capacidad de producir esas raciones. Entonces eso ha empujado mucho el precio de los granos y ha crecido mucho el área agrícola en Uruguay. Es un fenómeno muy acelerado y hoy estamos en 1 millón de hectáreas de agricultura, básicamente de soja, que es 100% transgénica, ¿no? Hay otros transgénicos autorizados en Uruguay, el maíz y la soja básicamente son los principales cultivos. Hay más transgénicos en el mundo, pero en Uruguay esos son los dos más importantes. Y bueno, lo que es sin duda, hay una comisión de análisis de riesgo, pero esa comisión de análisis de riesgo funciona, digamos, evaluando solo determinados riesgos a nivel a veces del ambiente. Son informes de una gran
complejidad donde la sociedad civil prácticamente ha dejado de tener incidencia, hay muy poca información y transparencia, entonces es muy difícil participar cuando la gente no conoce el tema, y bueno, y muchas veces se terminan basando en informaciones que son las mismas empresas que comercializan los transgénicos, que son las que entregan esa información. Eso es un poco la situación a la fecha con la parte de autorizaciones, por ejemplo, ¿no? Evidencia de los problemas de salud que trae el consumo de estos productos, o el modelo de producción también. Yo diría que del modelo de producción, sin duda. Los riesgos sobre la salud del consumo, para mí, son temas que todavía es pronto para ver, y lo que uno ve es que no hay mucha... Si usted se pone a buscar investigaciones sobre impactos sobre la salud de los transgénicos, son muy pocas, y ese es un problema, digamos, porque acá se supone, se da vuelta el principio de, digamos, de incertidumbre, que dice que cuando hay ciertas dudas de base científica hay que tomar medidas de precaución, digamos, más que de incertidumbre, se da vuelta, y acá lo que dicen los que proponen transgénicos, bueno, hasta que se demuestre que hacen daño a la salud, lo seguimos vendiendo. El problema es que esa situación ya fue, por ejemplo, hay ejemplos como el uso de los insecticidas clorados allá por los 60, que se empiezan después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a difundir en muchas partes del mundo, y por los 60 se empieza recién a reflexionar sobre el impacto de los insecticidas clorados. Uno de los más conocidos era el DDT o el Gamexan. Se usaban allá por el 50, 60 y 70 en Uruguay, se usaban en las casas para matar pulgas, etcétera, y después de muchos años se descubre que tienen impactos graves sobre la salud, que provocan tumores, pero más que nada que esos insecticidas clorados persisten en el ambiente durante muchísimos años, decenas de años, incluso hay investigaciones que los encuentran, porque esos productos se acumulan en las grasas en leche materna, por ejemplo, en madres uruguayas que estaban amamantando a sus hijos, sus bebés, recibían clorados y sin nunca haber estado expuestos, porque sus madres no trabajaban en la agricultura, pero lo recibían a través de los alimentos. Sí, digo, ese creo que nació con el gas nervioso utilizado en la Segunda Guerra Mundial, el tema de los herbicidas, ¿no? Sí, en este caso eran insecticidas, y nosotros hasta hoy, cuando se analizan, por ejemplo, cañadas en las zonas agrícolas, siguen apareciendo restos de insecticidas clorados, a pesar que en Uruguay hace 40 años que están prohibidos. Esto para que vean el impacto. Entonces, hay que tener cuidado cuando dice, bueno, no tiene impacto, en realidad muchas veces no sabemos el impacto todavía. Estamos con una especie de experimento masivo a nivel del planeta de cuál será el impacto de los transgénicos. Lo que sí no tengo ninguna duda, que eso ya hay mucha documentación, de los impactos ambientales de los transgénicos. De que es parte no solo del transgénico, sino del modelo de monocultivo intensivo que el transgénico es parte, ¿no? Y pongamos como ejemplo por ejemplo, el uso intensivo de herbicidas en 1 millón de hectáreas, por ejemplo, no es despreciar. Hasta hace poco, ahora se prohibió, se usaba en la soja el endosulfán, que es un clorado, es pariente de aquellos clorados que se prohibieron acá en Uruguay en el 80 y pico. Ahora se acaba de prohibir de vuelta, pero se usó intensivamente, hubo problemas en la zona de Guichón con envases de plaguicidas que terminaron en cañadas. Hay personas en el interior reclamando que se suspendan las aplicaciones cerca de las plantas potabilizadoras de agua o cerca de las escuelas rurales, porque la soja no respeta, digamos, poblaciones. Hay muchas veces se hacen aplicaciones aéreas o con máquinas que se conocen como mosquitos, ¿no? Que son como tractores con unas grandes alerones que parecen asemejan a insectos enormes, digamos, que aplican en condiciones muchas veces de viento. En Uruguay hay mucho viento, y que eso va a parar a gente que vive en pueblos cercanos a donde se aplica productos para la soja, ¿no? O sea que hay impactos ambientales innegables.
biodiversidad en la zona donde se hace agricultura de este tipo se reduce significativamente. Con esto queremos decir plantas que crecían espontáneamente entre un cultivo y otro, a veces como malezas de los cultivos, en los bordes de los caminos. Esas plantas son alimento de insectos, de abejas, de la fauna nativa. Y bueno, se están viendo, los que conocen mucho de esto son los apicultores de las zonas donde hay mucha soja, que cada año ven como sus colmenas dan menos miel y cada vez más, con más trabajo sacan menos miel. Muchas veces hay mortandad de colmenas que no se sabe a qué se atribuye y se supone que tiene que ver con, por un lado con la intoxicación, pero por otro lado que las abejas dejan de tener que comer, digamos, ¿no? Porque se matan, al echar esos herbicidas lo que hacen es matan todas las plantas que encuentran, menos la soja, que la soja es transgénica porque tiene un gen, digamos, una modificación genética de otra especie que la hace resistente a ese mismo herbicida. Claro, sí, Gómez, Sebastián Prates, ¿qué tal? Buenas noches. Hay un ejemplo muy claro, creo que es en China, ¿no? Con el tema de las abejas y también de los duraznos, que luego los chinos tuvieron que hacer todo un sistema artificial de polinización, ¿verdad? Cuando los productos químicos que usaban terminaron liquidando a las abejas, ¿verdad? Con el tema de lo que usted plantea hoy, casi al inicio, de que hay pocos datos en cuanto a si los transgénicos son nocivos o no, si atentan o no contra la salud, sorprende que no haya, que haya muy poco interés en datos imparciales y objetivos, ¿no? Porque hay muchos casos, por ejemplo, el del, creo que francés, Seralini, ¿no? Que tuvo un juicio con Monsanto y que se lo ganó, y tuvo ese juicio por datos que había lanzado la propia investigación de esa empresa, ¿verdad? Vinculados muchos universitarios también y científicos pro transgénicos, ¿no? Y eso hace mucho más difícil la objetividad, ¿no? Los intereses. Hay enormes intereses y se sabe que las empresas como Monsanto muchas veces impiden, por ejemplo, usar a sus productos en investigaciones, porque para hacer un ensayo científico sobre un transgénico hay que pedir autorización a la empresa que es propietaria de esa patente, y la empresa puede decir que no, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer problema. Hay mucha evidencia sobre, cuando yo decía que no hay evidencias del transgénico en sí mismo, ¿no? Pero sí hay evidencia con el glifosato que se usa. Es el herbicida para el cual la soja en nuestros países está modificada para eso, ¿no? Y además es la misma empresa que vende el herbicida la que patenta la soja. O sea, estamos hablando de un paquete tecnológico que las empresas van cerrando para hacer a los agricultores cada vez más dependientes, digamos, de insumos externos, ¿no? Sí, los transgénicos nacieron con un lema que era le vamos a dar alimentación al mundo, ¿verdad? Es decir, va a haber más alimentos, y sin embargo, por ejemplo, nosotros vemos lo que es la revolución verde del continente negro, guiada por el creador de Windows, ¿no? Microsoft, sí, Bill Gates, que también creo que está Rockefeller, y los datos que se lanzan es que cada vez tienen menos alimentos para comer. Bueno, estamos en una crisis del sistema alimentario mundial, ¿no? Estamos desde 2008 hay aumento por primera vez, se revierte una tendencia que venía de muchos años de baja de alimentos baratos, digamos, por lo menos los alimentos, lo que se llaman los commodities, ¿no? Que son todos los granos, los alimentos, maíz, el trigo, etcétera, el arroz. Y eso se revierte en el 2008, y desde esa fecha entramos en una serie de
subidas y bajadas, pero siempre con una tendencia a mantenerse relativamente alto. Eso, claro, a países que exportan alimentos para nosotros puede ser una ventaja, pero para el mundo es un grave problema y de hecho todas las muchos levantamientos por ejemplo, la famosa primavera árabe y muchos levantamientos en África, en África y en otros países responden a problemas sociales por escasez de alimentos, ¿no? Sí, esos son o por lo menos detonantes que explican mucho estos conflictos. Entonces hoy tenemos casi 1.000 millones de personas con problemas de alimentación y el mundo produce alimentos suficientes para todos. Sí, sí. Y recientemente se conoce que se desperdicia, se tiran alimentos, se pierden alimentos por la tercera parte de lo que se produce. Sí, sí, un tercio de los alimentos se y eso en los países pobres, digamos, muchas veces tiene que ver con déficit de los sistemas por ejemplo, pérdidas en cosechas o falta de cadena de frío, pero en los países ricos sencillamente se tira, digamos, ¿no? Ese exceso de alimento que no se consume o que los consumidores se les vence, digamos, en sus heladeras, sus freezer o los comercios y se tira. Sí, el informe de la FAO dice que principalmente el desperdicio se da en los países industrializados, ¿verdad? Claro. ¿Tiene alguna opinión sobre la última que tiró? ¿Una opinión sobre la bóveda de semillas en Noruega? Bueno, esos son... Hay distintos sistemas hay como dos grandes sistemas de conservación de semillas, ¿no? Uno son... ¿Por qué se habla tanto de conservación de semillas ahora? Bueno, porque se están perdiendo las especies. Miles de variedades locales que normalmente están asociadas a la pérdida de pequeños productores, ¿no? O sea, tiene que ver con una erosión también cultural, porque las semillas son parte de la cultura agrícola desde siempre, digamos, ¿no? De que se inventó la agricultura, los seres humanos, hombres y mujeres, han seleccionado y mejorado especies muchas veces silvestres hasta convertirlas en las especies que hoy dependemos para alimentarnos. Entonces se pierde miles de especies útiles para la humanidad. Entonces una de las respuestas es decir, bueno, vamos a guardar la máxima cantidad de semillas se llama en lugares en bancos de semillas, ¿no? Eso en Noruega se aprovecha que hay mucho frío, digamos, y se aprovecha un lugar donde, bueno, con el frío y con condiciones secas se guardan las semillas. Ahora, el otro esquema que eso a mí no me parece mal, lo que me parece que es insuficiente porque es una forma casi estática de conservar las semillas. La forma en la que nosotros estamos trabajando, y hay incluso en Uruguay una red de semillas de variedades locales, es la conservación en los propios predios de los agricultores, de los productores. Porque la semilla, de esa forma, no se separa de la gente y continúa su proceso de adaptación, por ejemplo, al cambio climático. O sea, una semilla que está en un X años, 10 años en una especie de gran heladera, no está sometida a las variaciones, por ejemplo, del clima, las enfermedades nuevas. Bueno, en cambio, en un predio agropecuario y con un poco la sabiduría de la gente del campo, va eligiendo lo mejor de cada cosecha, ¿no? Incluso con apoyo a veces de investigadores también, pero digamos, tiene que pasar la prueba esa de sobrevivir en las condiciones de campo. Entonces, esa es para mí es un método, por lo menos a nuestro alcance, además mucho más interesante, y además es una tecnología socialmente mucho mejor, porque hace que la gente se apodere, no pierda ese capital, ¿no? Ese capital cultural, digamos, que es la semilla. Y yo le mencionaba la bóveda de semillas porque, a ver, los transgénicos parece a nivel social como algo muy oscuro, es decir, se tiene muy pocos datos, como usted decía, muy pocas investigaciones. Por otro lado, tenemos empresas que no quieren, por ejemplo, Nestlé, que el representante en Chile dijo que si
que ahora no recuerdo el nombre del representante, ¿no? Pero fue en Chile que dijo que si se etiquetaba los alimentos, salía la ley de etiquetado de alimentos transgénicos, por ejemplo, no iba a haber más dinero ni para el deporte ni para la Teletón. Está eso, eso se dijo en CNN. Está el tema de que no hay ningún tipo de investigación. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la bóveda de semilla con los accionistas que están, porque no es usted, no soy yo. Estamos hablando de personas con antecedentes graves, ¿no? Los Rockefeller no son, digamos, unos nene de pecho, ¿no? Tienen un historial atrás que... bueno, está Monsanto también, la otra empresa transgénico que es muy conocida, que ahora se me fue, Syngenta puede ser, Gente, sí. también es accionista. Entonces, eso es lo que causa mucha duda a nivel social, es decir, no hay investigación, no quieren los etiquetados. Los dueños son precisamente gente que no tiene muy buenos antecedentes, digamos, y se ve que el objetivo de ellos no es la salud, sino lo económico. Sí, en realidad la bóveda de semillas es una forma gráfica de ejemplificar lo que está pasando hoy. Es decir, hoy la concentración de la industria de semillas, así como la concentración de la industria de plaguicidas o la concentración de la gente que vende los granos, es cada vez mayor, ¿no? Entonces tenemos cada vez menos compañías dueñas de que abarcan mayor cantidad del negocio, ¿no? Sin embargo, aún así, porque también hay que tener un mensaje positivo, hoy una parte muy importante de las semillas continúa en manos de los pequeños productores, ¿no? Sí, sí. No son de repente las semillas que son parte del comercio internacional y de los grandes mercados, pero sí una parte muy importante de las semillas continúa en productores chicos, y una parte muy importante del consumo todavía de alimentos se hacen en lo que llamamos nosotros mercados locales, en circuitos cortos, que son generalmente abastecidos por pequeños productores. Sí. O sea que ahí hay una reserva, digamos, a considerar. Y por otra parte, estas empresas tampoco tienen siempre el poder absoluto, digamos, el no etiquetar los productos hoy por hoy es una decisión legal que Uruguay podría tomar soberanamente, digamos, ¿no? Y depende muchas veces de los consumidores. El problema es que no hay ninguna razón, incluso yo creo que la ley de consumo, digamos, que hoy vigente, debe incluso seguramente ampararía cualquier propuesta de etiquetado de transgénicos, y si no se puede hacer otra ley, digamos. Eso está en no le echemos la culpa a las compañías, veamos un problema de las autoridades y en todo caso de nuestra sociedad también, digamos, ¿no? Nosotros tenemos derecho a exigir saber lo que comemos. Sí, el maíz hubo una tesis, ¿no?, de un estudiante que luego salió en todos los medios de comunicación en cuanto a que todas las marcas en una medida o en otras tenían algún grado de transgénicos, ¿no? Claro. Y así como tampoco sabemos, es una información muy poco transparente, cuáles son los residuos de plaguicidas en nuestros alimentos, que eso sí no hay duda que son malos, ¿no? Entonces Uruguay está muy atrasado y me parece que ahí lo que falta es información a la gente, y para que la gente pueda tomar sus decisiones, digamos, con el cuidado, porque no es lo mismo, ahí cada uno decidirá si le da importancia o no, pero hay gente que puede tener una persona enferma en la familia, o gente de edad, o niños, y puede tomar la decisión de consumir cosas que no tengan transgénico, independientemente que esté hoy demostrado de todo, ¿no?, que hagan daño, ¿no? Pero bueno, eso es un problema, y también creo que no mencioné otro de los impactos de los transgénicos que es bastante preocupante, por lo menos para nosotros los agrónomos en Uruguay, es que no es solo un problema de transgénico, un problema del modelo es el monocultivo. Pues estamos hablando de que se planta soja y trigo en lo que se llama agricultura continua, ¿no? Todos los años en invierno se planta trigo, en verano soja,
porque eso es lo que cierra mejor los números, Sí. y eso se está demostrado científicamente que está provocando erosión de suelos en cantidades en que el suelo no se recupera, digamos, ¿no? Los suelos naturalmente tienen una erosión natural, ¿no? Que se va regenerando porque el suelo es un organismo, como un organismo vivo, ¿no? Va perdiendo un poco su piel, pero va regenerándose del material madre, pero a ese nivel de utilización que se hace con los transgénicos, se pierde mucho más de lo que se puede recuperar. Entonces estamos dejando sin suelo a las futuras generaciones, ¿no? Estamos tomando una decisión también como sociedad de ganancia para pocos, porque la tierra también está cada vez más concentrada, en el corto plazo, y daños para muchos en el largo plazo, ¿no? Bien. Bueno, por lo que leí en el artículo suyo, usted se muestra bastante optimista con respecto a la evolución del conocimiento por parte de la sociedad de estos, o sea, de las problemáticas de los transgénicos, porque, o sea, si bien al principio todo era bastante secreto, ¿no? Se cultivaban productos así genéticamente manipulados y nadie sabía. Y bueno, pero actualmente, digo, está esta ley de consumo, e incluso el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca se manifestó a favor del etiquetado, ¿no? Entonces, digo, como que tal vez faltarían pocos pasos para llegar a la ley del etiquetado. Digo, no sé si... Y yo creo que, digamos, la oposición al etiquetado por los intereses económicos detrás va a ser muy grande, ¿no? Claro. Siempre va a ser muy grande. Entonces hay países, en países de Europa hay etiquetado, en Japón Sí, hay etiquetado, en Estados Unidos no, por ejemplo. Claro, porque Estados Unidos es uno de los países más interesados por esto. Claro, y nosotros estamos, no hay que olvidarse que Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil están en una de la zona del mundo de mayor producción de granos y en este momento con transgénicos, ¿no? Bueno, Alberto, lamentablemente se nos acabó el tiempo, esperamos poder contar con usted en otras oportunidades para poder profundizar sobre el tema, y en ese sentido le agradecemos los minutos que nos ha brindado. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Gracias, Saludos a todos. Hasta luego, chau. Gracias. Volviendo al último bloque del programa de la proteica, contamos con la entrevista de Alberto Gómez, que es el coordinador del Ceuta. Con él estuvimos conversando un poco del tema de transgénicos, y en ese sentido me gustaría hacer una redondilla de opiniones sobre la entrevista reciente. Dale. Una entrevista que quedó como corta de tiempo, ¿no? Porque es un tema, como muchos otros, de los que podríamos estar hablando durante... Seguramente rato, lo hagamos, rato. profundicemos sobre el tema. Para que corra sangre, digamos, un tema que corre sangre, ¿no? Claro, que es un tema muy polémico y en el que podemos ver todas las dos caras o más de dos caras de la situación, ¿no? Por un lado los intereses de las grandes empresas y algunos países que están alineados con estos intereses, y por otro lado los intereses de organizaciones como Ceuta, o como hablábamos hace programas pasados con el movimiento de Slow Food Canario, que también si se quiere están del lado de la producción de orgánica. Ceuta, ¿no? Claro, la producción orgánica, de la producción local, de la no, ¿cómo se diría? La no... Yo creo que mundial, esto de las transnacionales que terminan marcando la agenda de producción y lo que debemos Claro. de consumir, y que eso pierde calidad nutricional, entre otros temas, ¿no? Además Creo que el principal enfoque que se le da a este tema es una disputa política sobre el poder de los alimentos. Abordábamos que existen algunos problemas vinculados a la salud, sobre todo por el modelo de producción, que al tener que utilizar agrotóxicos, eso genera que los productores presenten o manifiesten diversos problemas de salud, pero no tanto al consumo, pero no porque no lo genere. El consumir un transgénico no evidencia por ahora ningún estudio científico que genere repercusiones en la salud. Claro, el tema es por qué no se hacen esos estudios científicos, si están avalados por intereses, ¿no? O sea, lo que creo que un poco hace referencia a Alberto es que, es muy difícil encontrar a algún científico, ¿no? Que no esté de alguna manera u otro mantenido, o no sé cómo se diría, bancado por los intereses de las megas corporaciones. Claro, de la industria tanto farmacéutica como alimentaria a nivel mundial. Sí, los que han sido independientes inclusive tuvieron que ir a juicio y... A ver,
ahí sí, los investigadores independientes tuvieron que ir hasta juicio en cuanto a sus investigaciones, ¿no? Lo que queda claro, sí, es que los transgénicos es simplemente una excusa para patentizar la semilla y como decía Pablo, que La semilla, no, los genes. Claro, Está. Es una guerra de poder en el Está. sentido quién se encarga de... Pero vos modificás una semilla, es única, Genéticamente, le haces la patente y sos el dueño de la semilla. Listo, es eso. ¿Quiénes son los dueños de la semilla? Lo mismo de siempre. Ahora, ¿y contra quién atentan? Y atentan contra los pequeños y medianos productores. Hubo una guerra, en la bóveda de semillas, que el primero que llegaba, no solamente en la semilla genéticamente modificada, sino las autóctonas de cada lugar, que estaban almacenadas en el banco de semillas, entre las distintas empresas, Monsanto siendo uno de los que más patentes tiene en materia de semillas para justamente liderar lo que es la industria alimenticia, ¿no? Lo planteo así porque uno de los principales problemas que generó en Estados Unidos fue que más de 9.000 productores habían entrado en juicio por contaminación cruzada de las semillas transgénicas, porque a lo que resistían, a lo que era herbicida o insecticida, el Roundup, no me acuerdo cómo es que se denomina, al contaminarse y tener presencia de esa semilla que resistía a ese plaguicida, generaba juicios en todos los productores. Muchos de ellos, recuerdo la mención de uno que dijo que tuvo que tirar más de 500 toneladas de semilla que antiguamente se compartía de repente con otros productores, porque podían estar contaminadas con este gen. Claro. Sí, apoderándose del modelo de producción. Hay un caso muy muy especial que es que un camión por la ruta llevaba semillas. Es ese mismo. Y está bueno, y las volcaba hacia el lado del agricultor que ni sabía que estaban cayendo las semillas. Y empezaron a crecer, que no sé si era maíz, no sé qué era, y cayó Monsanto a decir, pero pará, esto es mío, no, pero yo no sabía, y lo llevaron a juicio, y el tipo... Y era por contaminación cruzada, como vos decís, ¿no? Por simple viento y nada más. Creo que a modo para cerrar, lo que es conclusión segura es que cada vez nos alejamos más de la producción natural, ¿no? Y digo, porque si se quiere esto no es natural. Sí, que no hay investigaciones, o sea, no hay nada claro. Y cuando se quiere hacer algo claro, meten siempre el freno, ¿viste? Y meten el freno con amenaza. Claro, Mirá que pero digo, no meten el freno con no, te vienen con todo. Claro, pero digo, despegándonos un poco de lo político, que ya sabemos, o sea, tenemos claro cómo es el tema, ¿no? O sea, claramente nos alejamos cada vez más de la producción, tanto, o sea, si bien local, también natural, y porque esto de la manipulación genética es algo totalmente artificial, eso es lo claro. Y lo claro es que si bien no hay datos específicos, concretos, porque por la falta de investigación científica, creo que se sabe que los transgénicos tienen efectos sobre la salud, sobre el ambiente y sobre la economía y la sociedad, ¿no? Incluso Alberto Gómez hace una breve enumeración de estos efectos en su artículo en la página de Ceuta. Que todos pueden consultar la página de Ceuta si tienen interés. Yo creo que también una cosa que tiene que quedar claro es que ya hay una industria de transgénicos, es decir, si los transgénicos, y todos los transgénicos no son iguales, no es lo mismo el transgénico del maíz que otro, y que los que se van a seguir haciendo nuevos. Ahora, que si queda claro que si te van a hacer mal no te lo van a decir, al menos que se lo obliguen a decírtelo. No, yo no creo que los que salen al mercado y se consume hagan mal al ingerirlo. No sé. Yo creo que generan un mal social que es el mismo sistema que, o sea, con esa... Es que no hay investigación si te hace bien o mal. Claro, ¿Seria no hay? Bueno, pero la gente no se muere, no creo que se muera por el consumo de productos transgénicos. Sí, si mañana descubren la vacuna del HIV no te lo van a decir tampoco. Lo que es cierto que esa utopía... Y claro, ¿cómo matan la industria de farmacéutica? Claro, ¿y cómo matan? Bueno, pero yo creo que esa... Hay algunos que dicen que hace décadas que se descubrió, ¿no? Bueno, pero yo creo que esa utopía que se generó, porque es cierto, en gran medida, que tiene mayor rendimiento, mayor productividad, genera mayor disponibilidad y un menor costo,
eso repercute negativamente en los productores locales. Claro. ¿En qué sentido? No solo en los productores. Y claro, y los excluye, y termina fomentando un modelo de producción que va hacia el monocultivo, y eso mata lo que son las distintas variedades y la biodiversidad del ecosistema. Bueno. No solamente el uso de la tierra. Sí. Nos tenemos que ir. Seguiremos profundizando en otro momento sobre el tema. Agradecemos a todos los compañeros. Pero no te lo van a decir. Hasta la próxima. No te lo van a decir. No te lo van a decir.